Bueno, pues ya vamos rellenando la quiniela poco a poco. Algunos han acertado ya, ¿eh? Es que es muy raro, porque por eso, porque soy actriz y de repente recibir un premio por dirección es, no sé, no sé, es que es lo único que he hecho, volcar todo lo que me han enseñado durante tantos años y que la gente sienta que es muy fuerte. Vivimos en lo que decía Eugenio Barba en Regiones sin Teatro, y Etelvino, que es un compañero de las historias, dice, lo llama las provincias rusas, refiriéndose a que son eso, provincias, comunidades, territorios alejados de los centros de producción grandes. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza en ese momento? Pues es que yo he venido a pasar un buen rato, en ningún momento, a ver, son 14 nominaciones de 14 provincias, lo que menos me iba a imaginar es que era para nosotros, y mucha alegría, porque es que, bueno, pues que os voy a contar, que la gente no sepa, es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Este premio, que precisamente es un premio que se dedica a las compañías que provienen de las distintas comunidades periféricas, como muy bien habéis dicho, ¿no? Lo ideal sería que se pueda ver en todas las comunidades, ¿no? Eva, que no han dado ya el primer premio, que no han dado el premio a mejor intérprete femenino de danza. Estoy aquí con toda la prensa, te están escuchando todos. Veraneantes, 2 años y medio de viaje que termina con un premio. Pues sí, espero que vengan más. La verdad es que estos 2 años y medio han sido maravillosos. El año pasado nos llevamos 7, me parece. Este año todavía no sabemos, pero sobre todo hemos tenido mucho trabajo. Hemos creado una compañía, que eso en estos momentos es bastante complicado, y con idea de continuidad, o sea que felices. En una obra como La Avería, ¿cómo ha sido tu trabajo? Pues muy fácil, porque Blanca Portillo lo tenía muy claro, ha sido todo muy fácil, los actores eran maravillosos, entonces más fácil todavía, porque han aguantado todo. He tenido unos ojos y unas manos que han sido Meca Chamorro, mi ayudante, compañera, amiga, profesional, porque yo estaba muy embarazada, entonces ella hizo por mí lo que yo no podía ver, porque parimos a la vez, la obra y mi hija. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo de iluminación en la Avería, en La Avería? En La Avería, pues ha sido un proceso complejo, pero muy satisfactorio, porque bueno, para mí Blanca, yo había trabajado con ella como actriz, yo como técnico en la Abadía, como técnico de compañía. 14 nominaciones, Miguel. ¿Cuál es el secreto del éxito del Veraneantes? Yo siempre digo que lo mejor para hacer un buen trabajo en teatro es saberte rodear bien, y yo estoy muy bien rodeado. Empezaste como bailarín, seguiste con la interpretación. Esto es una carrera de fondo que está empezando a dar sus frutos, ¿no? Bueno, ya hace unos añicos. También hay un componente de suerte, evidentemente. O sea, dice que hay muchísima gente que lleva el mismo tiempo, la misma formación, el mismo trabajo y el mismo tesón, y resulta que no suena la flauta, por lo que sea. Bueno, pues esto es también... por eso soy muy consciente y estoy muy agradecido, porque me parece que es lo que hay que hacer. Trabajar mucho y seguir ahí en el hoyo. Pero ahora mismo eres el director de moda, de verdad. O sea, yo soy actriz, ¿vale? Pero eso es por mi físico, no es por mi trabajo. Yo soy director de moda porque... Digo, no. ¿Cómo se sienten unos vascos recogiendo un premio tan importante en Madrid? ¿Cómo se siente Madrid recogiendo un premio tan importante? Es que es fantástico que os lo hayan dado. Sí, es fantástico y sobre todo inesperado, y sí, no, la verdad es que no nos lo esperábamos, ¿verdad, Joaquín? Felicidad. ¿Eso sí que lo he dicho bien o no? Sí, vale. no, felicitar. Felicidad. Bueno, es igual. Yo de verdad digo, y los digo en serio, que estoy un poco incómodo con este Max. ¿Por qué? Porque es el tercero y porque pienso que los otros dos que estaban ahí lo merecían mucho más que yo. Qué bonito. No, qué bonito. Humildad, ¿no? Es Qué la humildad. verdad, es la verdad, es la verdad. Yo tengo dos, este es el tercero, no puede ser. ¿Los tres son cómicos? Somos cómicos, sí, sí. Pretendemos serlo, a veces no hacemos puta gracia, como ahora la gente que nos está viendo, porque dirá, ¿qué tonterías están diciendo? Y nada, es un espectáculo muy divertido y tiene la gran suerte de en un año hacer 70 bolos, que eso sí que es un premio, sin desmerecer esto, pero ese es un premio como un mundo. Parabéns, chicos. Muchas gracias. Yo lo que hago en las obras es intentar contar todo. No me ahorro nada, no me dejo nada. No quiero decir que cuento la verdad ni nada, ¿no? O sea, sino que intento ser lo más sincero posible a la hora de crear las situaciones, de dar vida a los personajes, de poner las emociones, y intento ser lo más, no sé, intentar poner algo de luz sobre la realidad que no entendemos, ¿no? Realmente Nuevo Teatro Fronterizo aúna todo tipo de diversidad de causas, personas.
¿Qué es realmente? Para las personas que no conocen Teatro Fronterizo, ¿qué es? Yo pienso que es un espacio que aspira precisamente eso, a romper las fronteras, esas barreras y límites que quizás caracterizan mucho del teatro que se hace ahora, un teatro que quizás nosotros el que proponemos es aquel que se mezcla con la calle, sale del edificio teatral, que se mezcla el que se hace aquí con el que se hace en otros lugares y que sobre todo quiere contagiarse y mezclarse con gente y con públicos, con la sociedad que quizás no piensa que es tan interesante. Nosotros estamos convencidos de que sí. Ni hay éxito ni hay secreto. No, funciona bien. Yo creo que el secreto sí lo hay. Es sobre todo que no es un festival pensado para un público, sino para miles de públicos diferentes. Y con esto se consigue que, habiendo espectáculos de danza contemporánea, de circo contemporáneo, de performance, pero también comedias y espectáculos para niños que tienen 15 días o para inmigrantes acabados de llegar, a base de sumar muchas minorías consigues una cierta mayoría. Creo que este es un poco quizás el éxito. Me llama muchísimo la atención que en el País Vasco francés hagáis un festival que se llama Las Translatinas. Sí. Eso me lo tienes que explicar. Sí, he tenido que explicarlo también a los vascos, también las Translatinas. Bueno, sí, es un festival. El País Vasco, en su parte francesa, al norte, como decimos, es que está cruzado por diversas culturas. Hay la cultura vasca, claro, la cultura francesa, la cultura española. Esa mezcla es como un laboratorio cultural. Una actriz de tu recorrido nunca piensa que va a llegar este momento y tener esta mención. Cuando trabajas nunca piensas que vas a recibir un premio, ¿no? Trabajas, es tu oficio, ya está. Muchas gracias. Nada. Bueno, ya lleváis 4, ¿eh? Que lo sepas, o sea, y lo que queda todavía de noche. A ver cómo va. Premio a la composición musical. Qué importante es la música para cualquier tipo de evento. Sí, mucho. La música forma parte también del espacio sonoro de la función. Es tan importante como el texto, como tan importante como los actores. Igual no le damos la importancia que debería, pero vaya. Bueno, Alejandro, yo no sé si lo has visto tú, pero desde aquí estábamos atentos a cuando te han dado el premio. ¿Tú sabes la de gente que se ha levantado gritando ¡bien! Todos mis compis, todos mis compañeros. ¿Te has traído toda la clase? Bueno, venimos toda la compañía para disfrutar de esta fiesta del teatro. Dirección musical. Dirección musical, con la compañía La Viebel y la obra La Barraca del Zurdo, a la cual os invito a que no os la perdáis, porque es un regalo. Tenemos debilidad por ti, eres una de las mejores actrices para mí de nuestro teatro, porque en el fondo eres mujer de teatro. Yo soy mujer de teatro, siempre en el fondo se es mujer de teatro. Yo no conozco otra manera de vivir y sí, soy mujer de teatro, así es. Te han dado un premio, estabas nominada con 2 contrincantes que son amigas, sí. Sé que te gusta mucho Veraneantes. ¿Cómo ha sido ese momento en el que has escuchado tu nombre? Pues es raro, porque lo digo de verdad, es que las quiero mucho a ellas dos. Y sé que para ellas era muy especial, como lo es para mí, por supuesto. Pero también era por un trabajo muy especial de ellas. Y me hubiera hecho mucha ilusión verlas recibir, seguro. Y bueno, me alegro muchísimo, pero es que me da mucha pena que ellas dos no... Lo digo de verdad. Bueno, pero ya lo has dicho cuando lo has recogido, sí, con lo cual... es verdad, pero por supuesto que uno en el fondo es muy egoísta y lo quiere todo para él. Yo creo que de todas las personas que han pasado por aquí esta noche en el Fotocall, el que más emocionado e ilusionado estás eres tú. Yo estoy muy ilusionado, muy emocionado. Llevo toda mi infancia, desde que nací, queriendo ser actor y formar parte de las primeras divisiones. Y esto es muy importante para mí, sí. Yo no lo quería ni pensar, Me he puesto muy nervioso cuando se acerca el momento. ¿Verdad? Estoy temblorosa. No me lo esperaba, estaba tranquila porque pensaba que no me lo iban a dar, así que estoy muy feliz, muy feliz. ¿Qué supone para ti tener el Max en la mano? Pues muchas cosas, un reconocimiento de los compañeros, de alguna manera es algo que uno siempre estás estudiando y lo piensas, poder compartirlo además con un montaje como Veraneantes, con gente a la que quiero y que respeto y que son parte de mi familia es absolutamente increíble. Ese título muy infantil a mí no me suena. Hombre, sí, por supuesto, los niños tienen que saber que es un espermatozoide, a partir de 5 años eso ya es algo que en la escuela se empieza a hablar de ello. Y bien, es eso, el fantástico viaje que hace un espermatozoide vago y dormilón desde el testículo izquierdo de un señor a las trompas del falopio de una señora, ¿no? Y este es lo que hacemos con este espectáculo. Muchas de las personas que hemos entrevistado al principio en el Fotocall han acertado. Esto ha sido todo en esta 15ª edición de los Premios Max. Nos lo hemos pasado genial y esperamos que os haya gustado el resultado. Hasta el año que viene.